Hola hermanos, el día de hoy, 3 de octubre del 2025, pues es viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Es el primer viernes del mes de octubre, así que por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya está colocado ahí el Sagrado Corazón de Jesús en su lugar, para que quede constancia de que hoy vamos a hacer precisamente las devociones propias. Aquí en la parroquia lo que hacemos es 24 horas de adoración y todo. Hoy pues tenemos un santo que se llama Francisco. Francisco de Borja, Madre de Dios. Si ya es un Borja, si ya es un Borgia, en el mundo italiano, háganse de cuenta que Francisco de Borja y Aragón, para que vean ustedes, emparentados, ¿sí?, con el... pues don Fernando de Aragón, el rey de Aragón, valga la redundancia, casado con Isabel la Católica, Isabel de Castilla, ya sabemos toda la historia, ¿no? Y se trata de una persona que tuvo cualquier cantidad de títulos, cualquier cantidad de títulos, porque resulta ser que tanto por el lado de su papá, de don Juan, como por el lado de su mamá, pues entonces tenía un montón ella era doña Juana de Aragón y Gurrea, o sea que, imagínense ustedes, insisto, vamos, de la nobleza por todos lados, ¿no? Va a ser duque de Gandía, tuvo dos pues parientes, tío abuelo, que fueron papas. Alejandro VI fue papa, uno de los más infames papas de la historia, pero era pariente de don Francisco. Ya ven que la misma familia Borgia puede producir un papa que, vamos, muy discutible, y un santo, San Francisco de Borja, el tercer general de los jesuitas. Sí, después del padre Laínez y de San Ignacio, pues entonces Francisco de Borja. Y fíjense que algunos lo llaman incluso el segundo fundador de la congregación, ¿no?, de la Compañía de Jesús. Pero bueno, vamos por partes. Entonces fíjense, porque me puedo poner a hablar aquí un montón de cosas y luego... fue muy bien educado. Resulta ser que él tenía un tío en Zaragoza, que era precisamente también, era Borja, no, de hecho era de Aragón, era del lado de la mamá, y que él fue el que lo ayudó. Le pusieron como preceptor a uno de los más grandes filósofos de la época, también que era, creo que era, bueno, era científico, don Gaspar Lax, y fue una persona inteligentísima, ¿no? Ya les digo, incluso le llegan a llamar, no me acuerdo cómo es que le decían, es de la lógica, pero no me acuerdo si el rey de la lógica o el príncipe de la lógica, algo así, pero bueno, pero era una persona extraordinaria. Entonces, fíjense, desde niño parece ser que él tenía una conciencia de Dios muy particular, ¿no? Y de hecho, él parece que pequeño le dijo en algún momento a su papá que lo que quería era hacerse monje. Pero claro, imagínense ustedes, con todos los títulos, era el mayor en su casa, así que por lo tanto él era el heredero, así que no podía en ningún momento pensarse que iba a terminar siendo un monje. Él, perdón, ya me acordé, él nació, no les dije eso, nació el 28 de octubre de 1510 y no muere un 3 de octubre, de hecho muere un 30 de septiembre, pero el mismo caso de la Teresita, ¿no? O sea, entonces, muere el 30 de septiembre y entonces hay que esperar el siguiente día libre, que va a ser el 3 de octubre. Entonces, por eso, y ustedes dirán, padre, pero la Teresita es posterior. Sí, es posterior, pero ahí hay una razón, porque había una celebración el 1 de octubre que hacía que todo se moviera, y entonces pues, ya con el calendario se reformó y se quedó en el 3 de octubre. Pero bueno, vamos. Y entonces ya les digo, finalmente es enviado a la corte de su tío segundo. Pues sí, su tío segundo, que era el emperador Carlos I de España, y Carlos V, pues sí, del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, y ya les digo. Y entonces estuvo ahí en Tordesillas, estuvo con doña Juana la Loca, ahí estuvo acompañándola en su momento, que era la reina de España. Esa sí es propiamente reina de España. Bueno, y ya les digo, cuando alcanza la mayoría de edad, pues entonces se le da el título de Marqués de Lombay y también, o Barón de Lombay, no me acuerdo, fíjense, porque es Marqués de Gandía, o Duque de Gandía, pero creo que es marqués, no es varón, pero igual. Y entonces ya lo ponen al cuidado de como, vamos, el encargado, el secretario de la emperatriz, que es una mujer inteligentísima, una de las mujeres más bellas que ha habido en España, aunque ella era portuguesa de origen, doña Isabel. Lo casan, porque él se casó con doña Leonor de Castro, que también era de las damas de la emperatriz Isabel, y tuvieron 8 hijos.
si eran 5 varones y 3 mujeres. Bueno, ya les digo, interesantísima la figura de ellos también, porque bueno, he nombrado un montón de cosas. El golpe le va a venir cuando muere la emperatriz Isabel de Portugal, muere en Toledo el 1 de mayo de 1539. Estaba jovencísima, oigan, no tenía ni 36 años, creo que tenía en el momento en el que murió. Una mujer bellísima, dicen que para qué. Y claro, a él le toca trasladarla porque el emperador, sufrió tantísimo. Nos dicen que se fue a recluir a un monasterio y estuvo ahí desde mayo hasta junio, dolidísimo por la muerte de su esposa, la requete quería. Además era una mujer no solo bellísima, sino que era una mujer inteligentísima. Y ella era, mientras él estaba peleando allá en el imperio, digamos, en Alemania, pues lo que sería Alemania hoy, ella se quedó en España y tenía unas intuiciones y una lógica increíble, y era una mujer muy, muy inteligentísima. Y bueno, y entonces, según la petición que ella misma había hecho, fue enterrada en Granada, donde estaban enterrados los reyes católicos. Y entonces, imaginan ustedes, ese traslado en mayo, junio, se imaginan ustedes lo que es el calor, el cuerpo se descompuso horriblemente. Y entonces de ahí le viene la famosa frase, cuando a él le tocó abrir el ataúd y se topa con que aquel cuerpo bello y aquella cara, aquel rostro estaba perdido, entonces él dijo, nunca más serviré a un rey que pueda morir. Y de ahí viene el asunto. Pero yo insisto, estaba casado, ya, y además con los hijos y toda la cuestión. Bueno, pero entonces es nombrado virrey de Cataluña. Y óigame, excelente, fue un excelente virrey. Cuando muere el papá pasa a ser duque de Gandía. Es decir, todo el montón de asuntos, ¿no?, que le venían. Pero ahí conoció a Pedro Fabro y a otro jesuita de la primera oleada. Ese sí se me olvida cómo se me acuerda, es Pedro Pablo, eso sí estoy segurísimo. Y entonces, fíjense, hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y él empezó a ayudar con el famoso colegio romano, que eso hoy en día es la Universidad Gregoriana. Que fíjense, como él va a ser en algún momento el gran promotor del Colegio Romano de la Universidad Gregoriana, en algún momento se le llamó también a la Universidad Borgiana, por él, pero por él, no por los papas Borja en ningún momento. Bueno, luego funda en Gandía lo que más adelante, una academia que luego va a ser la Universidad de Gandía. Bueno, ya les digo, muere la esposa el 27 de marzo de 1546 y entonces ahí viene el tema. Él decide ingresar en la Compañía de Jesús, decide hacerse jesuita. Evidentemente iba a ser un golpe terrible, ¿no? Porque todo el mundo, pues, ¿aquí qué va a pasar? O sea, y bueno, fíjense, que inmediatamente de la muerte y de que se supo de que él renunciaba a todos sus títulos y se quería ser jesuita, le ofrecieron ser cardenal, así. Y claro, imagínense con el historial que tiene, pero no, él no quiso. ¿Ya? Y luego, como les digo, ya en 1565, a la muerte del padre Laínez, bueno, lo que pasa es que por el origen es Laínez, fue general de la orden. Bueno, hagamos números. Cuando muere Ignacio son 1000 jesuitas. Cuando muere Francisco de Borja son 4000 jesuitas. Para que vean ustedes, o sea, las fundaciones del gran colaborador, lógicamente, del Papa Pío V, ya les digo, tuvieron sus encontronazos también, muy bello, ya les digo, eso es parte de toda la historia. Que Pío V Pío V era dominico. Entonces, evidentemente, ahí había unos roces que venía. Pío V le puso un montón de trabas a los procesos de las órdenes, y por eso, por ejemplo, hoy en día tienen que hacer la profesión de los 3 votos solemnes. Les cambió un poco la práctica, pero de ahí van a retornar. Bueno, ya les digo, puso la clave de todo el pensum académico, si lo quieren, y va a morir, como les digo, a la medianoche del 30 de septiembre del año 1572. Bueno, una figura, extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Fue canonizado en 1671 por Clemente X. Miren, las figuras bellas, ¿no?, que tiene nuestra historia. Vamos, porque el tiempo apremia, ¿no?, las lecturas. Hoy y mañana vamos a leer al profeta Baruch. Baruch es el secretario de Jeremías, ¿ok? Pero Jeremías se fue para Egipto, allá va a morir, mientras que Baruch se fue al destierro. Entonces, Baruch, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo
y todos nosotros los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres, para darnos una tierra que mana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, yo creo que una de las cosas más difíciles que todos tenemos que hacer en la vida es reconocer nuestros errores. Y miren, cuando lo digo por experiencia personal, pero yo sé que por la experiencia de todos, cuando usted va retrasando ese reconocimiento de sus faltas, el reconocimiento de sus errores, lo único que está retrasando es la gracia de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Siempre Dios quiere echarnos una mano, pero el problema está en que somos nosotros, ¿no? Y entonces cuando yo no asumo mis problemas, cuando yo no asumo mis errores, cuando no asumo mis enfermedades, cuando yo no, es decir, cuando yo me revelo al actuar de Dios o a lo que ocurre en las circunstancias, no necesariamente al actuar de Dios, el único que pierde soy yo. Y eso yo no logro entender por qué después de tantas experiencias que hemos tenido seguimos en lo mismo. Este examen de conciencia que hace Baruch es extraordinariamente perfecto, ¿no? O sea, es que desde que salimos de Egipto hemos sido tercos. Sí, bueno, perdonen, como decía por ahí algún amigo en estos días, con toda la situación de lo que está pasando en Israel y en Gaza y todo aquello, es que son tercos. Son tercos, o sea, parece que viene en el ADN, ¿no? O sea, hay una terquedad, yo mis apellidos son sefardíes, o sea que yo no sé si también por eso soy medio terco, pero hagan de cuenta que ahí viene el problema, ¿no? Es ese rehusarnos a admitir nuestras faltas. ¿Qué ganamos con eso, hombre? Estamos retrasando la posibilidad de que otros nos ayuden. El retrasar nuestra autoconciencia de nuestras faltas está retrasando que la gracia de Dios empiece a trabajar pronto. Eso es lo que le pasa a Baruch. Se da cuenta que este pueblo de cabeza dura, cerviz dura dirían los profetas, que rechaza todo. Le enviaron profetas, les pasa una desgracia, miran lo que le pasa a Samaria, por ejemplo en el caso de Judá, pasó 2 siglos antes, nada, es que nadie aprende en zapatos ajenos. Bueno, ahí es donde entra el problema. Que tendríamos que ser conscientes de esto, no desperdiciar nuestro tiempo empecinándonos en seguir en cosas que sabemos que no nos aprovechan, que no nos benefician, que no nos hacen crecer. Y hombre, tomar las decisiones claras del asunto, ponernos en camino según el proyecto de Dios, reconocer nuestras faltas. Oigan, ¿cuántas veces vamos dejando a saber para cuándo la confesión? Y sabemos que debemos confesarnos. Bueno, el Evangelio, durísimo, ¿no? Lucas capítulo 10 versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿por dónde empezamos? Recuerden que han tenido momentos difíciles ya los discípulos del Señor Jesús. Hemos visto la situación de lo que pasó con los samaritanos que los han rechazado. Entonces hemos visto situaciones muy, muy duras, muy difíciles, y entonces han experimentado el fracaso, han experimentado el dolor. Entonces, claro, en Galilea no les fue bien, no les va a ir tampoco bien en Judea, no les va a ir de lo mejor, a que a Jesús lo van a matar, digo, pero es difícil cuando uno, hombre, ¿cuánto tiempo? Yo me pongo a pensar, en mi país es muy común, lamentablemente, somos pocos sacerdotes, que haya lugares donde la celebración de la misa, la Eucaristía, es cada 1 o 2 veces al año. Y cuidado que no estoy diciendo una mentira, 3 veces al año y complicadísimo. Y entonces uno dirá, ¿y los que tenemos la misa diaria? Los que escuchamos la palabra de Dios diariamente, los que podemos comulgar diariamente, los que tenemos acceso a esto, a estos medios, a este compartir, ¿por qué no nos convertimos, por Dios? O sea, ay de ti,
Ay de ti, pues nos puede decir el Señor a nosotros lo mismo, ¿no? Ese guay, ese ay de ti, acuérdense que ese ay es profético, ¿verdad? Eso, ay de ti. Porque si hubieran hecho las dunamies, las obras poderosas, los signos divinos, ¿no? Hace tiempo que hubiera ocurrido un metanoeo, un cambio completo. Es la vuelta del calcetín. Acuérdense que es un cambio de 180 grados, ¿verdad? No es la conversión, no voy a arreglar estas cositas, no es unas reparaciones, no. Es el cambio completo. La desorientación a la orientación, hacia el lugar propiamente. Y entonces, claro, lo que van a terminar es con saco y con sayal, con ceniza, que acuérdense es el spodos, la ceniza es la imagen de la penitencia en Israel, ¿no? Y por eso, cuidado, ¿no? Pues resulta ser que vendrá un momento en el que la crisis, aquí el juicio en ese sentido, va a ser más llevadero para Tiro, para Sidón, para Sodoma. Imagínense ustedes qué comparación la que hace Jesús. Como que Cafarnaúm, que es el lugar donde vivía la suegra de Pedro, la casa donde lo hospedaban, y termina diciendo que Sodoma le puede ir mejor. Hombre, este Señor Jesús le vale, dirían en mi pueblo, le vale, como dice eso. Pero es que así es, ¿no? Así es, y nos puede pasar a nosotros eso exactamente, porque no hemos querido escuchar. Acuérdense, sigue la insistencia, el acuo, quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Ese es el tema, somos discípulos, hombre. Por ahí pasa el asunto. Y quienes a ustedes rechazan, el verbo ateceo, decir rechazar es despreciar. De hecho, es ningunear, por decirlo de alguna manera. Ese desprecio, no ese ver desde arriba. Ese es el término como tal. Entonces, por eso, nada. El que me rechaza a mí, el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Apoleo, el verbo de apostoleo. Entonces, qué interesante, ¿no? El Señor Jesús nos hace ver, ok, miren, nos ha ido mal. Hemos tenido momentos difíciles, ha habido momentos de crisis, ha habido momentos de dificultad, pero entiendan esto, el plan de Dios no se va a parar. Y aunque haya, esas dificultades, nosotros tenemos que confiar y tenemos que perseverar. Igual que Francisco de Borja, igual que todos los grandes santos, han sabido perseverar. Hace unos años, 3 años, fue el jubileo de San Francisco de Borja. Un recuerdo vago del pasado, pero me acuerdo de la oración. Entonces, la oración la tomé de Aletheia, pero la oración realmente es del jubileo que hicieron en el 2022, creo que fue. Y entonces, queda muy bonita, modificada, evidentemente. Padre nuestro, que en San Francisco de Borja nos das un modelo evangélico de esposo y padre de familia, de gobernante al servicio de las necesidades de sus ciudadanos y de religioso de profunda vida interior y amor a la Eucaristía. Te pedimos que nos concedas por su intercesión estar atentos a tus llamadas en nuestra vida cotidiana y disponibles para responder a ellas, en identificación y seguimiento de Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Francisco de Borja, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes, primer viernes para todos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero.